Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre los estilos de enseñanza. Y los estilos de enseñanza hacen parte de la forma en la que actúa tanto el profesor y el alumno, es decir, nos muestran cómo es la interacción adecuada dentro del proceso de enseñanza y nos dan varias alternativas. Entonces, el día de hoy les voy a presentar cuatro estilos de enseñanza diferentes, así que vamos a ver uno por uno. El primer estilo de enseñanza que vamos a ver es el mando directo. El mando directo tiene un origen, una aplicación bastante estricta, tiene una raíz militar y el objetivo es la repetición de los ejercicios físicos a través o bajo el mando del profesor. ¿Qué quiere decir eso? Que absolutamente todo lo que ordene el profesor se debe cumplir. La posición en la que se ubican los deportistas en un ejercicio, con quién se hacen. Entonces, si vemos el papel del profesor, es un esquema lineal. Cuando decimos lineal es que la secuencia de órdenes son completamente dirigidas por el docente. La intensidad en la que se trabaja, él es el que dice más rápido, más despacio y pues observamos que el control es completamente del docente y vemos también que se aplica una disciplina severa. Eh, Mientras que el papel del alumno está sometido a las directrices del maestro. Los alumnos, los alumnos obedecen y no tienen ningún tipo de autonomía. Entonces podemos observar que el mando directo cumple con una función netamente activa por parte del docente y completamente pasiva por parte del alumno. Ese es el primer estilo de enseñanza. El segundo estilo de enseñanza es la asignación de tareas. La asignación de tareas tiene una diferencia con respecto al mando directo, porque las decisiones ya son más interactivas referente a la posición, a la organización de los deportistas, al ritmo de ejecución. Ya aquí el alumno tiene un poquito más de autonomía. El objetivo sigue siendo el mismo, la repetición de los ejercicios físicos bajo el mando del profesor. Sin embargo, acá ya el deportista se le pide una tarea, es decir, que se realice un ejercicio, pero él puede escoger al compañero con el que va a trabajar, si es un trabajo en parejas o si es un trabajo en grupos, él escoge con quién lo va a hacer, mientras que en el mando directo es el profesor el que escoge ese tipo de o sea, el que escoge los grupos como tal. Entonces, el papel del profesor ya no es tan destacado, pues algunas decisiones ya van a ser trasladadas con respecto al alumno. Entonces, aquí es donde les digo que ya el alumno toma un papel mucho más pasivo y tiende a tener una mayor responsabilidad, puesto que si él les dice, vamos a hacer un trote continuo a una intensidad máxima, pues ya será responsabilidad del alumno si lo hace máximo o si va disminuyendo, pero entonces aquí hay mayor autonomía. Sin embargo, eh, en la asignación de tareas, el docente sigue teniendo un rol activo, ¿sí? Un estado activo. La enseñanza recíproca es similar a a la asignación de tareas, pero aquí hay una reflexión que se da casi siempre al finalizar las sesiones, que es con respecto a una autoevaluación. Entonces, se realiza la sesión y digamos que se está enseñando una técnica específica de algún deporte. Entonces los chicos,
Es decir, los deportistas son los que se van a ir corrigiendo. Entonces, por decir, un deportista dice, profe, yo creo o considero que debo de mejorar en este aspecto, o me gustaría que en la próxima sesión profundizáramos en este aspecto. En la asignación de tareas, el docente es el que hace la evaluación, mientras que en la enseñanza recíproca son los alumnos que hacen ese tipo de reflexiones. Aquí el docente sigue teniendo una posición activa con respecto a la selección de ejercicios, es decir, repetición de ejercicios físicos que van bajo el mando del profesor, y hay una intervención de los alumnos más que todo en aquella reflexión de la evaluación frente a errores que se deben de ir corrigiendo en dicha enseñanza. Entonces, volvemos que el docente traslada algunas decisiones al alumno y el alumno cumple un papel de feedback, es decir, de retroalimentación frente a cosas a mejorar, frente a cosas que se deben de seguir haciendo y frente a aspectos que no se deben de repetir. Finalmente tenemos la indagación o búsqueda. Acá la indagación o búsqueda, el objetivo es el descubrimiento de la respuesta al problema motor planteado por el docente. Miremos un ejemplo. El docente tiene un grupo de tenistas. Entonces, él les va a plantear el siguiente problema. Les va a decir, bueno, ustedes me van a hacer un saque, pero la pelota debe de caer lo más cercano a la red. Entonces ellos deberán analizar cómo debería de ejecutarse a nivel motriz o cómo debería ser la técnica correcta para poder resolver dicho problema. Entonces ellos tendrán que idearse y realizar una serie de repeticiones hasta lograr conseguirlo. Entonces aquí el docente no les da la explicación, sino que busca que ellos respondan a dicho problema. Por eso se llama indagación o búsqueda. Entonces el papel del profesor aquí es completamente pasivo, ¿sí? No quiere decir que al final no les va a dar la respuesta, porque finalmente un aprendizaje donde donde no se realice una retroalimentación sería errado, pero sí implica que incite a los deportistas a que tomen decisiones, a que investiguen, a que descubran cuál es la solución. Entonces el alumno tendrá que darse a esa tarea. Pero ojo, este es muy interesante porque se ha demostrado que un aprendizaje, cuando es descubierto, cuando es desarrollado por el mismo individuo, hay más posibilidades de consolidarse. Pero yo no puedo pretender darle o presentarle un problema a un individuo si no tiene las herramientas suficientes. Es decir, yo no puedo pretender decirle al tenista que me realice un saque lo más cercano a la red si yo no le he enseñado la técnica de saque, por decir cualquier cosa. Quizás yo no le haya enseñado la técnica para que la pelota quede cerca de la malla, de la red, perdón, pero finalmente tengo que brindarle unas herramientas con anterioridad. Bueno, estas son los cuatro estilos de enseñanza que les deseaba presentar el día de hoy. Si tienen preguntas, las pueden escribir abajo del video.